¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro curso de Biblia. Ahora vamos a empezar un mundo fascinante sobre la Sagrada Escritura. Vamos a aprender a ver cómo la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice el documento del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, dice: desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan nos presenta la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra no es un libro, la palabra no es una idea, la palabra no es una filosofía, la palabra es Cristo Jesús. Él es la palabra de Dios, que viene y que se revela a cada uno de nosotros. Y entonces vamos a empezar a ver cómo esta palabra de Dios, a través de la Sagrada Escritura, se nos va presentando como una guía, como el medio para poder llegar y conocer de primera mano qué es lo que quiere de nosotros. Porque el encuentro con la palabra de Dios no puede dejarnos en la misma situación que estamos. El encuentro con la palabra de Dios es para que nuestra vida cambie totalmente. Pero vamos a ver cómo hay algunas dificultades que podemos encontrar cuando nos topamos con la Sagrada Escritura, y que seguramente muchos de ustedes han tenido cuando intentan leer la Biblia, cuando quieren hacer algún intento de leerla. ¿Cuántos de ustedes han leído la Sagrada Escritura? Sería una buena pregunta. Pero vamos a ver cuántas dificultades también nosotros podemos encontrar. La primera, encontramos que la Biblia es difícil y compleja. Tiene libros que fueron escritos hace muchos años, tienen palabras que para nosotros no significan lo mismo. Cada país tiene sus propias palabras. También la encontramos compleja, de repente tiene interpretaciones distintas, géneros literarios, y encontramos una complejidad ahí. Y eso nos llega a desanimar un poco acerca de la palabra de Dios, de poder entrar de lleno a su conocimiento. Otro elemento es que a veces emprendemos esta campaña sin la preparación debida, sin las disposiciones espirituales y necesarias que tenemos que tener. Recordemos que es la palabra de Dios y que la palabra de Dios requiere también de nuestra oración, de nuestra entrega, de nuestra petición al Espíritu Santo para que llegue a nosotros y nos haga fácil este camino. Pero también no tener las disposiciones y la preparación, no conocer muchas de las cosas que vamos a ver en este curso, algunos de los elementos importantes y básicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de entrar en el mundo de la Sagrada Escritura. Algo otras personas piensan que los textos son arcaicos. Se habla de 3.000, se habla de casi 4.000 años, se habla de culturas muy distintas a las nuestras, se habla de Mesopotamia, se habla de Egipto, se habla del reino asirio, de los persas, y eso pasó hace mucho tiempo. Y entonces encontramos que esta enseñanza viene de tiempos muy antiguos y que ya no tiene mucha relación con lo que nosotros vivimos hoy en día. Y luego también que no hay interés actual por conocer todos estos mensajes que van expresados de distintas formas, utilizando medios, utilizando unos métodos, utilizando unos géneros literarios, unos sentidos de interpretación que iremos viendo según nuestro curso va avanzando. Algunas personas no entienden cómo se puede relacionar con la vida cotidiana. ¿Cómo voy a entender un texto? Por ejemplo, un texto histórico del Libro de los Reyes, un texto de la tradición ya vista en el libro del Génesis. ¿Cómo lo podemos relacionar con nuestra vida diaria? Ahí vamos a ver que también hay varios sentidos de interpretación que se aplican y que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña para cada uno de los textos que nosotros leemos. Otras personas, sintiéndose interpelados, se resisten al cambio, se resisten a profundizar más,
porque nos está hablando de cosas que desnudan nuestra realidad, que nos pone de cara a Dios. Y muchas personas también se resisten a esto. Otros no consideran que la lectura de las Escrituras sea importante. Algunos piensan que son cosas que quitan el tiempo, que no son necesarias hoy en día, que para eso los curas y las monjas lo estudian, o algunas otras personas que les gusta, y consideran que no es necesario. Otras personas consideran que es solo para especialistas, que es solo para personas que se dedican a eso. Y entonces se alejan de este precioso mundo de la Sagrada Escritura, de este precioso mundo de la Palabra de Dios. No hay que alarmarse, amigos. En la Biblia misma encontramos testimonios de que la lectura de algunos textos representa para nosotros dificultades, como en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo del 2 al 3, cuando se dice que Daniel tuvo que ayunar, tuvo que prepararse, tuvo que pedirle a Dios, tuvo que hacer un tiempo de oración para entender un texto de la Sagrada Escritura hebrea. Luego también nos encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos con un etíope que se encuentra con los apóstoles y va leyendo el Antiguo Testamento griego. Lo va leyendo y se encuentra con Felipe. Y Felipe le dice al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le contesta: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Significa, estimados amigos, que la Sagrada Escritura misma nos dice que es necesario que alguien explique. Algunas personas dicen: no, cada uno puede entender como quiera. Ese no es el criterio correcto, sino que alguien tiene que explicarlo. Luego también otros documentos de la Sagrada Escritura nos dirán cómo nosotros tenemos que tener una preparación, no solo de tipo académica, no solo de tipo teórica, sino que una preparación espiritual para entrar en este bello mundo de la Biblia. Y luego también nos encontramos con que es cierto, la Biblia tiene muchos pasajes muy bonitos, tiene muchas cosas interesantes, figuras literarias, historias que son bellísimas, pero que detrás de eso hay una profundidad todavía mucho mayor, a la cual nosotros tenemos que tener acceso. Y a veces nos contentamos de leer la Biblia como las personas que van al mar, van a la playa, y en la playa se ponen de repente viendo la inmensidad. ¿Y qué ven? Agua. A lo lejos, solo agua. Pero si utilizan un equipo, una careta, un tanque de oxígeno, unas aletas en los pies y se profundizan, se dan cuenta que además de agua hay muchas cosas allá abajo. Durante este curso, nosotros aprenderemos a usar ese equipo para poder encontrarnos no solo con el agua que se ve superficialmente, sino también vamos a aprender a encontrarnos con la profundidad, con todo lo que Dios ha preparado y ha guardado a través de la Sagrada Escritura. Recordemos que la Sagrada Escritura es un libro religioso, no es un libro científico, no es un libro histórico, aunque tiene elementos científicos y tiene elementos históricos. La Biblia va más allá. ¿Cuál es la finalidad de la Biblia? ¿Cuál es la finalidad de la palabra de Dios? La finalidad de la palabra de Dios es llevarnos al cielo. Que todos lleguemos allá con el Señor. Para eso nos ha preparado. Para eso ha venido la palabra y se ha hecho carne. Y ha habitado y ha vivido con nosotros. Conscientes de que a Dios hablamos cuando oramos, cuando hacemos nuestras oraciones, hablamos a Dios, somos conscientes también que Dios nos habla cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura. A Dios escuchamos cuando dice San Ambrosio, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia. Así pues, para que nuestra lectura de la Biblia
sea una verdadera conversación entre Dios y nosotros, una comunicación provechosa, debemos situarnos en actitud de escucha. Cuando leemos el libro del Deuteronomio en el capítulo 6 o leemos el Éxodo 20, nos encontramos con un mandato para el pueblo de Israel. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Y entonces nos metemos en esa dimensión, escuchar. Hemos perdido la capacidad de escuchar. Queremos hablar todo el tiempo, queremos que todo el mundo nos oiga y hemos perdido la capacidad de escuchar incluso a Dios. Nuestro curso bíblico nos irá metiendo también en esa realidad y nos irá poniendo de cara a Dios en esta dimensión de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Actitud de escuchar. No solo una simple instrucción, porque muchas personas pensarán que esto es una instrucción, que es una enseñanza académica, teórica. Va más allá de eso. Recordemos, busca llevarnos al cielo, busca enseñarnos la verdad. Y la verdad es una persona concreta. Es Cristo mismo que a través de la Biblia sale a nuestro encuentro y se hace el encontradizo con nosotros, se revela, se nos presenta y nos habla y nos dice quién es Él y nos muestra su rostro y nos muestra qué es lo que quiere de nosotros. Todas esas dimensiones las encontraremos leyendo la Sagrada Escritura, pero sobre todo entendiendo. Podría ser muy fácil si yo les dijera, apréndanse la Biblia de memoria y les pasara un examen todas las semanas. ¿Cuántas citas se aprendieron? Pero lo más interesante sería preguntarles si entendieron lo que leyeron, si lo entendieron como el autor lo quiso plasmar, si lo entendieron como Dios, que es el autor intelectual de esta obra magnífica llamada la Biblia, como si Dios y nosotros estuviéramos en una misma sintonía y entendiéramos qué es lo que nos quiere decir a través de su palabra. La Biblia se debe de leer entonces y se debe de interpretar con el auxilio del Espíritu Santo, definitivamente. Es lo primero que tenemos que hacer. Y la guía del magisterio de la Iglesia, según estos criterios, nosotros tenemos que ser enseñados, guiados y conducidos en este camino. Si ustedes van a un país que no conocen, ustedes necesitan un mapa, necesitan un guía para que les enseñe dónde están los lugares más interesantes de este país. Pero si no tienen un mapa, si no tienen un guía, posiblemente pasarán por los lugares interesantes y no sabrán que están ahí. Por eso es importante que nosotros hoy nos compenetremos y veamos cómo la Sagrada Escritura sí necesita un mapa, necesita un guía. Y esto será nuestro curso sobre la Sagrada Escritura que iniciaremos a partir de este día. Hay que atender al contenido de la Biblia como una unidad, que aunque son muchos libros y escritos en momentos distintos, pero es una unidad. La palabra de Dios tiene una sintonía perfecta. También podemos decir que hay una tradición viva de la Iglesia que también nos va explicando y nos va acompañando en este mundo, ¿verdad?, de la Biblia, que nos enseña, que nos conduce, que nos hace las veces de un mapa, que nos hace las veces de un guía, respetando también la analogía de la fe. La analogía de la fe es un término doctrinal que se aplica también para la Sagrada Escritura. ¿Qué significa la analogía de la fe? Que todas las verdades están unidas, que todas las verdades son inseparables, que si lo tenemos que ver de esta manera, la Biblia es una sintonía perfecta del Espíritu Santo, aun cuando han existido muchos autores, cuando han existido muchos tiempos, géneros literarios totalmente distintos.
una perfecta sintonía. Cuando leemos el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y leemos después el libro del Apocalipsis, nos encontramos con una gran sintonía. Si tenemos un diccionario de teología bíblica y vamos viendo los temas, y por ejemplo nos metemos al tema de agua, de fuego, encontraremos citas del Antiguo Testamento y citas del Nuevo Testamento que corroboran esa verdad, que corroboran esa palabra clave, ese signo sensible y visible que aparece y que nosotros tenemos que profundizar también para poder entender. Dios nos ha hablado en la Biblia. Dios ha venido y se ha puesto de manifiesto y ha salido a nuestro encuentro y se ha revelado. ¿Qué significa revelar? Una palabra muy sencilla de entender. Viene del término desvelar, que significa quitar el velo. Cristo se ha revelado, se ha quitado el velo y nos ha enseñado quién es. Pero sobre todo, nos ha enseñado qué quiere de nosotros. ¿Y dónde está todo eso? En la Biblia. Dios toma la iniciativa. Él sale al encuentro. No somos nosotros los que lo buscamos. Es Él el que sale al encuentro de nosotros a través de su palabra. Es Él el que quiere hacerse el encontradizo y llevarnos al cielo. Y para eso nos ayuda la Escritura. Él sale al encuentro de cada uno de nosotros para conversar con nosotros a través de todo lo que ha quedado en la Biblia, a través de todo lo que nosotros conocemos por la Sagrada Tradición, que sería un tema que podríamos tocar después. El Señor sale al encuentro. Y hay varios tipos de revelación. Está la revelación cósmica o natural, hay una revelación de tipo histórica, hay una revelación de tipo profética y una revelación crística. Esos son los tipos de revelación que tiene la Biblia. La relación o la revelación cósmica o llamada natural se refiere al acto creativo de Dios, que permite ya un conocimiento de Dios mostrado como amor. Si nosotros vamos y vemos un paisaje, y vemos el campo, y vemos las flores, nos daremos cuenta que ahí hay una expresión de belleza, que es producto del autor, que es belleza, la belleza misma. La revelación cósmica nos presenta toda la relación que hay en el universo, el día, la noche, el sol, la luna, los paisajes, los ríos, el agua, la lluvia, el viento, todo nos habla de Dios. Todas las cosas nos hablan de Dios. No necesitamos profundizar mucho en eso. En este escenario, el hombre bíblico, el que escribió la Escritura, del que se escribió también en la Escritura, ve cómo Dios sale por primera vez de su silencio eterno, desde la eternidad, y ahora nos habla de Él. Nos habla de Él mismo. Quiere darse a conocer ante un pueblo concreto. Le dice su nombre. Le dice que quiere, lo libera, lo conduce por el desierto, lo lleva a una tierra que emana leche y miel. Hace una historia perfecta con este pueblo. Y luego tendrá un nuevo pueblo que es la iglesia. Y esta iglesia también será conducida por Dios por caminos que a veces nosotros ni nos imaginamos. Por caminos que nos llevan al encuentro personal con Él. También hay una revelación histórica. ¿En qué consiste? Consiste en que los personajes de la Sagrada Escritura, los personajes de la Biblia, todos estos elementos que encontramos cuando leemos estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, están en un tiempo concreto, en un contexto concreto. Y que para poder entender qué significa lo que dicen estos libros, tengo que entender también lo que está pasando históricamente. Vamos a ver imperios como el imperio egipcio, vamos a ver el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio persa, después veremos al imperio griego, al imperio romano
y en torno a esa dimensión una literatura que habla de lo que Dios quiere decirnos, pero en contexto con la realidad que se está viviendo en este momento. Hay una revelación profética. A veces nosotros cuando entendemos o cuando nos plasmamos el profetismo pensamos que consiste en adivinar sucesos futuros. El profetismo es anunciar la palabra de Dios. Que una persona reciba un llamado de Dios y lo dé a conocer. Y aquí nos vamos a encontrar en la Biblia con profetas. Nos vamos a encontrar con Moisés. Nos vamos a encontrar con Josué, con Aarón. Nos vamos a encontrar con personajes más pequeñitos como el sacerdote Melquisedec, por ejemplo, en el libro del Génesis. Nos vamos a encontrar también con algunos profetas que no tienen libro a su nombre, como Elías, Eliseo, Samuel, Natán. Y nos vamos a encontrar con unos profetas concretos que escriben un libro en su nombre, como Jeremías, Isaías, Amós, Habacuc, etc. ¿Qué significa ser profeta entonces o la revelación profética? Que Dios utiliza personas concretas para poder dar su palabra a otros. Revelación profética. Esta revelación pasa a través de personas y de lugares concretos. Y por último, amigos, la revelación crística. Dice, de muchas formas habló Dios a su pueblo, por medio de los patriarcas, de los caudillos, de los profetas, de los jueces, pero en la plenitud de los tiempos, habló por medio de su Hijo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que ya no esperamos otra revelación. La revelación de Jesús es la última. Él ha venido a decir todo lo que necesitamos nosotros saber para poder llegar al cielo. Y ahora Jesús se hace el encontradizo con nosotros. La revelación crística parte de un antecedente del Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo para enseñarnos la sintonía, para enseñarnos que todo lo que se habló en la antigüedad prefiguraba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Prefiguraba el encuentro con nosotros. Hay dos protagonistas. Dios y el hombre. Son los personajes que encontraremos en la Sagrada Escritura. Estimados amigos, bienvenidos al mundo de la Sagrada Escritura. Bienvenidos al mundo de la Biblia. Gracias por estar con nosotros y los invito a ser perseverantes, a continuar con nuestra formación. Recordémonos, el Señor nos está esperando y Él se hace el encontradizo con nosotros.